Muy bien. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos todos a nuestro webinar. El día de hoy vamos a tratar temas importantes para los emprendedores. En estas épocas es súper importante hablar del emprendimiento. Nuestro país, especialmente nuestra ciudad, es una de las más emprendedoras a nivel mundial. Sin embargo, nunca se habla sobre la sostenibilidad de los emprendimientos. Eso es algo importante a considerar, puesto a que generalmente empezamos nuestras ideas, nuestros sueños, y hay algo que a mitad de camino nos deja el sueño incompleto. Entonces, vemos importante conversar del tema, hablar de ciertas herramientas, qué hacer, qué no hacer, casos de éxito, cómo enfocar nuestros proyectos, y por supuesto, hacerlos realidad. Entonces, para eso contamos el día de hoy con Miguel Ángel Falconío, un emprendedor en serie, una persona extremadamente capaz, y pues de quien tengo el gusto de contar esta noche. Miguel Ángel, bienvenido. Y antes de darte la palabra, quiero mencionar y quiero agradecer a todas las personas que se han inscrito en nuestro webinar, y voy a mencionarlos muy rápidamente. Tenemos a Ana María Ampuero de su consultorio médico, Picantería La Gallada, Citadina, y por curiosidad, MG, Señor Chocolate, Frizón, Restaurante de Juan Carlos Vázquez, Manoa, Motorrepuestos, Dinámica y Telcom, Detalles y Cositas, Rocosos, Nuftel de Pop Coffee, Life is Sweet, Sweet Little Bites, Innovarum, Nefelibata, Handmade, Fish and Shrimp, Doña Mati, Catalí Lencería, Milestone, El Costillón, Brasilín, Guantán de One, PCOK Systems, Design FBR, Marpecap, Pura Miel, Biospa, Social Medic, KMS, Palmita, Megatrap, Tecnicentro Automotriz, Natu, Boró Design, iAgro, Industria Química Marshall, Electrofactory, Beifast y Tech. Así que, pues, muchísimas gracias a todos los que han estado prendidos en este webinar. Estamos grabando también esta sesión para quienes no alcanzaron por ABC motivos puedan acceder posteriormente. Sin más, quiero agradecerles por vuestra presencia. Quiero agradecerte, Miguel Ángel, por estar con nosotros, y pues te dejo la palabra, toda tuya la exposición. Vamos a... Chévere, muchas gracias Ignacio, muy buenas noches con todos. Realmente para mí es un gusto estar acá, es súper bueno escuchar la cantidad de empresas, emprendimientos en funcionamiento que se han inscrito. Y bueno, esta principalmente es un espacio para todos ustedes, es un espacio corto, pero es un espacio que queremos sea de alguna manera informativo / práctico, ¿ok? Así que si alguien tiene alguna pregunta, me la puede escribir directamente al chat o puede solicitar la palabra. El anfitrión les dará la posibilidad de hablar. Igual al final vamos a tener también un periodo y un espacio de preguntas, así que encantado de responderlas todas, ¿ok? Bien es cierto lo que decía Ignacio sobre el Ecuador siendo uno de los países más emprendedores del mundo. Sin embargo, a pesar de ser el más emprendedor del mundo, estamos en primer lugar. Sin embargo, estamos en el lugar número 27, bueno, estábamos en el lugar número 27 de países que se sostenían pasados los 3 años. Hoy estamos cerca de los primeros 50 lugares, quizás un poquito más, no lo sé. Analicemos al Ecuador en data, porque me interesa que ustedes entiendan muchas veces por qué es tan difícil emprender en Ecuador. ¿Ok? El emprendimiento en Ecuador tiene una serie de características particulares. Una de ellas es entender qué es lo que hace la gente del Ecuador. Lo primero que tenemos que comprender es qué hacen estos casi 18 millones de personas. Ahí tenemos el Ecuador en cifras a diciembre del 2019, un año atrás exactamente, ¿ok? Teníamos una población económicamente inactiva, que estaba cerca de los 4.3 millones de personas que o bien estudiaban, o bien se dedicaban a la casa, o bien simplemente no
practicaban ninguna actividad económica per se. 5 millones de personas menores de edad, menores de 15 años, y casi 12.5 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales la población económicamente activa bordeaba cerca de los 8.1 millones de personas. ¿Cómo estaban configuradas estos 8.1 millones de personas? Pues bueno, 3.2 millones, esto que vemos aquí, yo voy a ir rayando la presentación para que ustedes vayan viéndola, son aquellas personas que tenían empleo adecuado. ¿Qué cosa es un empleo adecuado? Fácil, un empleo adecuado es cuando tú vas a recibir tu 40 o 50% del sueldo, el 15%, y el restante, los 30 o los 31 de cada mes. Esta realidad del empleo adecuado es un poco menospreciada en Ecuador, porque hay ciertas personas que cuando emprenden dicen, lo mejor es ser tu propio jefe. Sí, pero si todos fueran su propio jefe, no habría quien emplear, en primer lugar. En segundo lugar, es importante que se comprenda lo siguiente. Dentro de los 3.2 millones de personas que estaban en relación de dependencia, en trabajo estable, ellos cuentan con una capacidad adquisitiva fija, es decir, ellos van a poder comprar y adquirir bienes y servicios de aquellos que emprendemos. 4.7 millones de personas son los que están catalogados como empleo inadecuado. No significa que todos ellos emprendan. Significa que muchos de ellos normalmente están trabajados o empleados bajo contratación, es decir, emprenden sus propios servicios, ellos son su propio producto, ellos son su propio servicio, ¿ok? Estas personas de empleo inadecuado, evidentemente, muchos de ellos no tienen una estabilidad laboral. Por lo tanto, su capacidad adquisitiva está en función de cómo se los trate como proveedores. Si se les paga constantemente, si se les paga bien, y esto lo digo yo porque yo ofrezco servicios a la compañía. Yo tengo una marca personal, aparte tengo 2 empresas con las cuales me dedico a trabajar en bienes y servicios, en productos y servicios que generen un bienestar a la comunidad. Sin embargo, cuando tú tienes una empresa, la prioridad es pues, que tus colaboradores estén bien para que la empresa siga funcionando, pagarle a tus proveedores para seguir teniendo la materia prima, para poder seguir vendiendo, produciendo. Y cuando tú eres tu propio producto, pues estás a merced de que los clientes te traten bien como proveedor y constantemente te paguen tus servicios. Eso significa que estos 4.7, que es evidentemente más que 3.2, no van a tener una capacidad adquisitiva estable. Por lo tanto, son personas que van a pensar 2 veces antes de comprar o no un bien o servicio. Sin embargo, esta cantidad que está aquí excede a la que está acá. Y esa es una de las razones por las cuales cuando uno emprende se enfrenta muchas veces al fenómeno de que no tiene tantos compradores. Pues en Ecuador esta es una realidad. El desempleo oscilaba en cerca de los 311.000 dólares, la tasa de desempleo oficial al menos. ¿Ok? Una vez entendido esto, hace un año, pues uno dirá, bueno, pues pero me iba bien, no me iba bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Todos estamos conscientes de que ocurrió algo este año 2020 y muchas personas aún se lamentan por ello. Ok, vamos a ver los números ahora que realmente son para asustarse. Pero esta no es una charla para que nos deprimamos. Pero tenemos que ser completamente conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Hoy, el Ecuador en cifras sufre un cambio brutal. Hay ahora una data de empleo no clasificado, que ni siquiera entra dentro del estándar del no adecuado, que cerca del cual el 1% está allí. La tasa de desempleo ha subido a 1.1 millones de personas. El empleo adecuado se redujo en 2 millones de personas, es decir, que hoy solo 1.2 millones de personas tienen realmente la capacidad adquisitiva relativamente estable para comprar productos y servicios. Y el empleo inadecuado ha aumentado a 5.4. El 31% de la población hoy se ve en la obligación de emprender. ¿Por qué digo la obligación?
Yo participé en un programa en el que me enviaron a trabajar a Estados Unidos en una empresa que trataba de enseñarle a la gente a emprender. El mentor con el que me tocó trabajar allá me decía, existen dos formas de emprendimiento. El emprendimiento por supervivencia, que tiene que ver con aquellas personas que necesitan de emprender, porque si bien tienen un trabajo o si bien no lo tienen, su dinero no les alcanza. Tienen que hacer algo para subsistir. Y la otra es aquellas personas que crean o emprenden, crean plazas de trabajo y emprenden para crear economía. Entonces son dos formas distintas de concebir el emprendimiento y son muy importantes porque ninguna de las dos está mal, pero cuando tú emprendes o quieres emprender con una conciencia correcta de crear economía, no solamente nos va mejor, sino que tienden a hacerlo mejor porque se meten dentro de metodologías y matrices que les van a permitir y asegurar el éxito. Dicho eso, vemos que los números son bastante desalentadores. Hoy dependemos de 5.4 millones de personas que están emprendiendo y 1.2 millones de personas que están en posibilidad de comprar los bienes y servicios de estos emprendedores. En algunas ocasiones es comerte un verde en la esquina, en otras ocasiones es comerte un pastel en la esquina, en otras ocasiones es ir a un restaurante de un amigo, en otras ocasiones es adquirir los bienes y servicios de un amigo. Sin embargo, siguen siendo más los que emprendemos que los que trabajamos. Por esa razón, la evolución de los negocios se hace un poco más difícil, ¿no? Eso traducido al informe que se hizo, especialmente que hizo el INEC en medio de esta pandemia para junio del 2020, podemos ver que la tasa de desempleo aumenta en un 10%. El empleo adecuado se reduce casi a menos de la mitad. 2 millones de personas pierden el empleo, es decir, hay una menor capacidad adquisitiva, como les mencionaba, y la tasa de desempleo aumenta, la tasa de empleo no adecuado aumenta sustancialmente casi unos 11 puntos. ¿Ok? Esto de alguna manera va a afectar sustancialmente los emprendimientos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo va a ser esta recuperación entonces de esta situación del Ecuador? Bueno, aquí es donde vamos a ver un poco el panorama positivo del ADN del ecuatoriano, ¿no? Para el 2017 nosotros teníamos una tasa del emprendimiento de cerca del 30%, en el 2013 tuvimos una tasa de emprendimiento de casi el 36%, eso significa que hay un 36% de la población económicamente activa que está emprendiendo, eso es altísimo, ¿no? En Estados Unidos es el 8%, solamente para que hagan una comparación. Había algunos restringimientos para emprender, eran las políticas gubernamentales, la falta de apoyo financiero, era difícil encontrar que alguien invierta, habían normas sociales y culturales, había poca apertura a los mercados extranjeros y pues muchas personas, y esto es el tema, no tenían la capacidad de emprendimiento. Es decir, a la hora de emprender, el ecuatoriano era muy simple. Decía, eso no hay, eso traigo, eso copio, eso hago. No había un estudio, no había una matriz de valor, no estaban muy claros ni siquiera en cuál era la propuesta única de valor que se hacía. Hoy vamos a ver a manera genérica 3 matrices importantes para emprender. La primera, que la vamos a ver un poco a medias por lo corto del tiempo, esto es un webinar genérico, pero vamos a dejar de alguna manera un link para todas aquellas personas que deseen profundizar un poco más, puedan pues aprovechar un pequeño regalo que les vamos a hacer el día de hoy. El Ecuador para el 2017 tenía de alguna manera una característica ya de país emprendedor muy fuerte. El 90% de sus emprendimientos en 3 años cerraban. El 73% no estaba contratando gente. Muchos de ellos estaban paralizados. Y el 8% de esos emprendimientos solamente estaban exportando. Cuando nosotros exportamos, tenemos una gran ventaja. Al exportar, nosotros estamos captando divisas extranjeras. Eso hace que el país se enriquezca.
quiero hacer una aclaración aquí en algo muy puntual, sin ánimo de desalentar a los comerciantes. El comercio es comercio. El comercio no es emprendimiento. El comercio es algo muy sencillo. Yo compro barato para vender caro, ¿ok? Y obviamente me gano ese margen. Eso no es emprendimiento. Para que nosotros podamos hablar de emprendimiento, tiene que haber una innovación que propiamente tiene que ver con cambiar algo, producir algo, generar algún tipo de valor en un servicio que pueda traer un beneficio a mi cliente y yo gano un rédito en ello. Eso es emprender. Emprender es cuando hay una cadena de valor, hay una materia prima o hay un servicio que agrega algún tipo de valor a las personas jurídicas o naturales, al cliente en sí mismo, y eso me produce algún tipo de valor. ¿Ok? Hago esa aclaración porque la forma de crear dinero de los comerciantes muchas veces es ir a otros países, comprar cosas baratas, traerlas acá y venderlas. Si bien es cierto, puede funcionar para él, pero eso eventualmente está no creando riqueza para el país. El emprendimiento tiene que crear riqueza para el país. Por ello, que el 8% de nuestros emprendimientos exporte es algo que debería de alguna manera presionarnos. ¿Cuáles cosas son las positivas de esta pandemia? Esta pandemia nos ha acercado a todos. Esto que el año pasado era impensable. Hacer un webinar y que se inscriban 40 personas era impensable. Tener siquiera 5 era impensable. Hoy, esta es la forma en la que la gente estudia, esta es la forma en que la gente se comunica, se reúne, esta es la forma en que la gente trabaja. Eso significa que esta va a ser la forma en la que la gente va a poder de alguna manera también comprar bienes y servicios. Eso nos abre un montón de barreras y nos permite a nosotros entrar en el mundo globalizado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay muchísimas cosas que se puede hacer, pero lo primero que tenemos que entender es que para poder emprender existe definitivamente una falta de liderazgo. ¿Cuál es la falta de liderazgo? Pues primero, las personas que emprenden no tienen muchas veces el conocimiento, el know-how de cómo emprender. ¿Cuáles son las matrices que tengo que hacer? Y no me refiero solamente a hacer un proyecto, porque muchas personas pudieron haber hecho algún proyecto de microempresa en algún momento, pero hacer una microempresa académica para graduarnos de la universidad o del colegio para los que lo hicimos es una cosa. Hacer un proyecto real de emprendimiento es otra totalmente distinta. La matriz, por ejemplo, del modelo de negocios, del Canvas, del lienzo de modelo de negocios, es brillante y nos permite a nosotros tener claro cuáles son los focos que yo no puedo soltar para poder generar algún tipo de ingresos. Ya lo vamos a ver más adelantito. Hay una falta de liderazgo en que la gente no sabe cómo, y hay una falta de liderazgo incluso en la maduración de las ideas, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un emprendimiento, aquí en Ecuador se ha dado muchísimo. No recuerdo la estadística exacta, voy a ver si se la comparto en el siguiente webinar que tengamos, que lo vamos a hacer en enero, Dios mediante. Les voy a compartir y vamos a ahondar más en este tema. Estoy casi seguro que era cerca del 14%. 14% de los emprendedores emprenden creyendo que su producto es una necesidad en el mercado en sus cabezas. Eso significa que ellos sacan un producto convencidos de que es una necesidad en el mercado, pero no es acogido como debería. Por tanto, hay una cantidad de formas en las que se puede medir eso, pero no solamente medirlo, sino propiamente entender por qué yo creía en mi cabeza que eso era una necesidad y eventualmente no lo fue. Es decir, yo no hice un estudio, yo no hice una ponderación de valor, yo no hice un testeo en el mercado, hay algo que me faltó, ¿no? Entonces, dado eso, tenemos que entender que hay una perspectiva diferente. ¿Cuál es esa perspectiva diferente que yo estoy tratando de compartir con ustedes el día de hoy? Bueno, es nada más y nada menos que lo que se conoce como el Design Thinking. ¿Qué cosa es el Design Thinking? El Design Thinking es
adquirir el pensamiento de diseño para modelos de negocios. Ponerte las gafas de diseñador y ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando tú te pones las gafas del diseñador, el producto y servicio no tienen que convencer al mercado. Todo lo contrario, yo tengo que entender el mercado para moldear el producto o servicio y que calce de acuerdo a las necesidades. No solo eso, tengo que entender dónde está el mercado poniendo el valor para yo poder en el producto aumentar el valor en vez del precio. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No quiero extenderme en esto, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les dijera a ustedes, les voy a vender un Spark del año 2020, se los voy a vender en $16,000. ¿Cuántos de ustedes quisieran comprarlo? Probablemente nadie. ¿Por qué digo nadie? Porque $16,000 quizás nadie los tiene en el bolsillo, no es algo que uno desembolsa, y porque probablemente, pues, sí, ¿para qué me lo voy a comprar contigo? Sí puedo ir directamente a la casa de Chevrolet y sacar un crédito directo y pagar con más cuotas aquí a 5 años. Ese sería como el resumen de la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, te vendo un carro del año 2020, marca Mercedes-Benz, en $16,000? La cosa cambia. Muchos de ustedes dirán, uy, tengo que ver qué vendo, tengo que ver qué hago, tengo que ver cómo consigo el dinero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Un Spark es un Chevrolet, sí. No pensemos ni siquiera en un Mercedes-Benz. Rebajémoslo, escojamos un mismo carro de Chevrolet, un Camaro. ¿Cuál es la diferencia entre el Spark y el Camaro? Potencia, motor, carro, marca, propaganda, estatus. En el uno te vas a sentir como un Transformer y en el otro no. Listo. Pero es que hay un valor mayor en un auto que en otro. Más allá de las características, evidentemente hay una diferencia de motor y un montón de cosas, pero un Camaro acá te puede costar $70,000 versus un Spark que cuesta 16,000. Si te lo venden en 16,000, hay algo que se llama costo de oportunidad. Es decir, yo voy a querer comprarlo, así sea, empeñando lo que tengo, porque el valor es muchísimo mayor que el precio. Ese concepto que funciona tan inconscientemente en nuestra cabeza se llama Product Market Fit. ¿Ya? En inglés, en español, no hay una traducción literal, se podría decir que hay un producto real que cabe en el mercado perfectamente, ¿no? Un producto que quepa en el mercado exactamente, que calce, que calce. Para tú poder llegar a encontrar el Product Market Fit, que es algo complicado sobre todo por varios motivos, y quiero explicarme bien. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo puede hacer, ya saben, escriben directamente en el chat. Es importante entender algo. Para yo poder crear el Product Market Fit, yo no tengo que ponerme creativo. O sea, la creatividad es necesaria, pero es el primer paso de 5 pasos que son de Design Thinking, que bueno, ya veremos más adelante. Estamos pensando abrir una pequeña escuela de emprendimiento donde van a aprender todas estas metodologías, una por uno, cómo se hacen, cómo se desarrollan, cómo se respetan incluso en el orden de la planeación estratégica para poder tener éxito en un negocio, que creo que es fundamentalmente lo necesario. Entonces mencionaba que es muy importante comprender, perdón, regresar, comprender que esto aquí no sucede solo con la creatividad, sucede cuando yo comprendo el mercado. Eso significa que yo tengo que ir directamente donde la gente que tiene la necesidad y tengo que entender, primero, cuál es mi target específico. Acá el ecuatoriano, ¿cómo emprende? Me voy a poner un restaurante. ¿Por qué? Porque va a ser un restaurante de comida griega. Ok, ¿cómo así? Porque acá no hay comida griega. ¿Y quién va a ir a comer? Todo el mundo. ¿Cómo así todo el mundo va a comer comida griega? Porque no hay comida griega. Esas son por si acaso, esto es real. Yo he conversado con emprendedores en pláticas, en conferencias que he dado, y la gente
te ejecuta un argumento a partir de eso. Es que no hay. Como no hay, entonces la gente va a ir. Ok. Y ni siquiera me he metido en el cómo lo van a hacer. O sea, tienes un mesero que es chef. No, mi primo estudió chef y se fue, estudió para chef y se fue, vivió en Grecia 2 años. Y sabe hacer todo, sí. O sea, si un francés mañana viene acá, chef, y pasa 2 años, él regresa a Francia y se pone un restaurante de comida ecuatoriana. No lo sé, no es tan fácil. Hay una serie de ponderaciones, incluso materia prima, que no va a existir allá, que solo existe acá. Caso muy concreto es la bandeja paisa, por ejemplo. Tiene un corte del tocino del cerdo que no se hace aquí en Ecuador. Entonces no es la misma. Pero bueno, más allá de las complicaciones, la gente no tenía claro que había un target específico, que había una persona específica que iba a poder querer ese producto, esa comida, y no la habían medido. No habían hecho una pequeña encuesta, que ojo, antes esa encuesta tú se la pagabas a una empresa para que la haga. Hoy tienes Instagram, tienes influencers, que te van a costar muchísimo menos de lo que te cobraba una empresa por hacerte un estudio de mercado. Y simplemente porque no tienen el conocimiento de cómo hacerlo o de qué cosa es lo requerido para poder hacerlo. Al mismo tiempo, no hay una claridad de necesidades no atendidas. Es decir, si una persona va de algún modo a ejecutar algún tipo de emprendimiento, yo tengo que entender que estoy dirigiéndome o no a una necesidad no atendida. Si quiero poner un restaurante de comida griega, yo tengo que haber experimentado de algún modo que las personas necesitan comida griega o quieren comida griega. Usualmente, y para que más o menos lo entiendan, ¿por qué el mercado de la gastronomía aquí en Ecuador no ha tenido tanto éxito como sí en Quito? De nuevo, si regresamos a los números, y por esa razón, una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una planeación estratégica es hacer un análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Por qué? En Quito, debido al centralismo que vivimos durante casi 12 años de los últimos gobiernos que hemos tenido, ha habido un centralismo que enfocó casi al 40% de las personas, 4.2, 4.5 personas de cada 10 trabajaban para el Estado, recibiendo sueldos superiores al normal del sector privado. Más allá de que eso pueda ser un caos o que infle, no vamos a entrar en temas políticos, habían 4.5 personas de cada 10 que tenían capacidad adquisitiva alta. De esos, la mayoría vivía en Quito. Todos los cargos de mandos medios, de facturas, direcciones y asesorías vivían en Quito. Entonces, ¿qué pasó? Quito empieza a invertir en el mercado, en la industria, en la gastronomía, y eso tiene un excelente rating, o sea, empieza a subir las ventas, porque estas personas no solo tenían capacidad adquisitiva, sino que evidentemente se aburrían de comer lo mismo. Entonces tú tenías el restaurante de comida griega, el restaurante de comida mediterránea, el restaurante de comida española, el restaurante de comida mexicana incluso, y empiezan a agarrar éxito estos negocios allá. También obviamente los bienes raíces, porque esta gente necesitaba quedarse en algún lugar y tenían capacidad para pagar un mejor lugar de vivir, entonces tenían un mejor departamento. Empieza un nivel de inversión muy grande en construcciones. Ahora ustedes se van a Quito y van a ver muchos edificios de Quito que están vendiéndose, ¿no? Los precios están cada vez cayendo porque hay más oferta que demanda. Eso es ley de mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque no se estudia el mercado acá cuando se pone un restaurante. Muchas veces simplemente se fundamenta todo en la necesidad o en un círculo social muy pequeño. Cuando yo entiendo esto, el mercado, yo puedo pensar en un producto que le calce. Cuando yo comprendo el mercado. Cuando yo comprendo el mercado, entonces yo puedo crear un producto o un servicio que de alguna manera tenga una propuesta de valor sobre lo que estas personas necesitan. Tengo un set de características que agregue valor a esas necesidades que estoy cumpliendo y al mismo tiempo
le brinde una experiencia a través de todas estas características. Entonces, simple. Veamos, por ejemplo, el caso de un restaurante que tuvo mucho éxito acá, por alguna razón, pues ya después de cierto tiempo no tuvo la misma acogida y cerró. Pero tuvo mucho éxito durante un tiempo un restaurante que se llamaba Brasa Brasilia. Brasa Brasilia era un lugar donde tú pagabas 20, $25 y tenías para comer todo lo que tú quisieras en carnes de forma brasilera. Entonces llegaba una persona, tú tenías una especie de tarjeta, tú ponías tu tarjeta en color verde si querías seguir comiendo y la ponías en color rojo, le dabas la vuelta si deseabas parar la comida. Pasaban los chefs con una especie de pincho de metal muy alto, muy grande, y tenían 3 pedazos de carne y simplemente te los iban cortando al pie del plato, ¿no? Esto de aquí es muy característico en Brasil, es una forma se llama fogo de chao, porque es básicamente es como todo lo que puedas comer por, ¿ya? Ese es el concepto. En Estados Unidos es muy apetecido. Acá se puso y tuvo un éxito muy grande durante aproximadamente 4 o 5 años, desde el año 2006 hasta el año 2009, 2010. Por alguna razón las importaciones de carne bajaron, eso afectó mucho a este negocio, se impusieron algunos impuestos a la importación de carnes y eso evidentemente hizo que quebrara. Pero no quebró por falta de mercado, estaba muy bien hecho, tuvo gran éxito y lo que hacía era ofrecer una propuesta de valor. ¿Quieres comer carnes? Perfecto. ¿Cuál era la única opción? Que te vayas a la parrilla de ñato. ¿Cuánto te costaba una parrilla ahí? 18, 19, si iban más de 4 personas, 25, etcétera, etcétera. Pero tenías una cantidad limitada, a veces te quedabas con hambre, etcétera, etcétera. Entonces, acá tú podías comer todo por $20. Era una cuestión de, si no recuerdo exactamente los valores, pero era bastante competitivo. Y tenías la posibilidad de acercarte también a pedir tus ensaladas exactamente igual que el ñato. Entonces, eso empieza a llevársele gente, clientela. Pero la gente se sentía contenta del mismo modo porque había una propuesta de valor. Cortes de carne exclusivos, cosa que el ñato no me daba, o sea, me los daba, pero eran mucho más caros y eran por separado. Acá, por ese mismo valor, tú podías comer todos los cortes de carne que tú quisieras y te los traían a la mesa. Había un set de características, la carne era importada, las ensaladas eran ilimitadas, y la experiencia del usuario, pues era completamente nueva, ¿no? Era algo diferente, empezó de alguna manera a llamar la atención. Ese producto calzó en el mercado de tal manera que tuvo éxito 4 años hasta que las leyes, evidentemente, le impidieron manejar el mismo margen de rentabilidad y cerró. Cuando nosotros trabajamos en esto como segunda opción, como segundo paso a entender las necesidades del cliente, nosotros estamos teniendo una especie de emprendimiento bajo la metodología de Design Thinking. La metodología de Design Thinking es propiamente eso. Yo diseño un producto de acuerdo a las necesidades del mercado. Ecuador es un lugar donde la gente que ha emprendido y ha tenido éxito hasta el día de hoy, desde la década de los 50, quizás de los 40, nunca pensó en una propuesta de valor, solo pensó en una oportunidad. Porque, ojo, en 1950, 1960, tú no podías estudiar en una universidad una carrera de administración de empresas. Era impensable. Normalmente la gente se metía en cursos para aprender a gerenciar un negocio. Y a partir de los años 50 recién empiezan las grandes teorías de negocios a surgir. La matriz de Ansoff, que ya mismo la vamos a ver, los primeros modelos de gerencia moderna que tenían que ver con los análisis Pestel, los análisis de planeación estratégica, el balance scorecard, etcétera, etcétera. Estas cosas surgen en los 50 y aquí tenemos empresas que tienen 100 años en el mercado. Muchas de esas empresas, el 90.5 para ser exactos, son familiares. ¿Cuál es el problema? El problema es que no crean una estructura de valor para el empleado. Porque, digamos, los puestos gerenciales usualmente se heredan. No solo eso, sino que al ser familiares, esos puestos se heredan y no hay una cultura empresarial, las estructuras no funcionan de acuerdo a las tendencias de la empresa a nivel internacional, sino que funcionan por lo que el abuelo, el papá o el fundador de la empresa ha
aprendido a hacer. Entonces, muchos negocios, 90.5% de las empresas del Ecuador, que son empresas familiares, no aplican, no todas, la mayoría no aplican estas cosas. Y por eso, luego mandan pues a los herederos a cursos en institutos de negocios sumamente caros, porque necesitan aprender ciertas tecnologías para implementarlas. Y ahorita está existiendo una transferencia del modo antiguo de hacer negocios al modo actual, moderno, de las empresas de clase mundial de hacer negocios. Entonces, primera característica para poder emprender un negocio de manera correcta, o si ya tienes un negocio funcionando, aprender a ejecutar la planeación estratégica de manera correcta, es empezar a entender la identidad. Nosotros podemos leer en ese 90.5% de empresas del Ecuador la misión y la visión y preguntarle a todas las personas si realmente se la saben y no se la saben. Y te puedes ir a una empresa que tiene más de 5.000 empleados, que se llama Pronaca, porque fueron mis clientes y trabajé con ellos y me saco el sombrero. Empresa 100% ecuatoriana, ejemplo de modelo de talento humano y desarrollo organizacional a nivel de Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque tú le preguntabas al bodeguero, ¿cuál es la misión de Pronaca? Y te respondían, alimentar bien. Y la visión, ser la empresa más reconocida por alimentar bien. Entonces, tú entrabas a Pronaca y te limpiaban hasta las botas para que no vayas a infectar nada de lo que pueda afectar la comida, porque la misión de ellos es alimentar bien. Ahora, llegar a una misión tan simple, tan sintética, fue un trabajo arduo de años, pero la gente lo entendió y la gente se adosó a este principio. Y la gente dijo, mi trabajo es hacer que la gente se alimente bien. Si yo no tengo una visión clara y una misión, si yo no tengo una identidad, un propósito, cualquier cosa que yo haga, pues no va a tener tanto éxito. De hecho, dos cosas que quiero que les queden claro de esta pequeña intervención es que motivación no es ánimo, no es decirle a la gente, vamos, tú puedes. Motivación es dar motivo. Y lo que te da motivo es el propósito, porque es la razón por la que existes. Si yo te dijera, tengo dos vacantes, pagan exactamente lo mismo, una es en una juguetería y la otra es en una empresa que trata de formar a las personas más creativas para el futuro. ¿En cuál te gustaría trabajar? Probablemente en la segunda. Pero son la misma empresa, Lego se llama. La gran diferencia es que Lego, por un lado, desea ser una juguetería, pero por otro lado, en el lado más profundo, en el lado más real en su propósito, es la empresa que quiere crear a los creativos que construyen el futuro. Eso está todo en el libro Empieza por el Porqué, que se los recomiendo ampliamente. Este libro lo escribe Simon Sinek. Algunos de ustedes probablemente por ser emprendedores habrán escuchado algún video de Simon Sinek. Este libro, les voy a hablar el súper duper hiper resumen del libro. Dice que las personas se comunican en 3 niveles. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? Cuando tú dices qué hago y cómo lo hago, a nadie le interesa o muy poco interés crea. Cuando tú empiezas por el por qué lo hago, generas mayor interés. Hay personas que dicen, bueno, ¿tú qué haces? Yo doy clases. ¿Y cómo te va? Muy bien. Chévere, se acabó la conversación. Pero si tú le preguntas a una persona, disculpa, ¿tú qué haces? Bueno, yo trato de desafiar el modelo educativo actual con nuevas metodologías de enseñanza. ¿En serio? Haces que la persona te pregunte, ¿y cómo lo haces? Ah, bueno, mira, tengo este método de enseñanza digital. ¿Y qué tal te va? Pues me va muy bien, ¿no? ¿Y podría yo meterme? Sí, ok, creaste una atracción porque empezaste por el propósito. Y él empieza a mencionar a lo largo de todo el libro cómo es que los personajes más grandes de la historia, los que crean algún tipo de cambio en el mundo, empiezan siempre por un propósito. Martin Luther King, esta persona afroamericana que defendió los derechos de los negros en Estados Unidos, que fue matado por eso, fue asesinado por eso, nadie lo conocía. Hasta el día que hicieron una marcha
Y la gente se estaba yendo y él se paró y dio su famoso discurso de yo tengo un sueño. Cuando nosotros tenemos un propósito ulterior que trata de alguna manera de cambiar el mundo, como Netflix, muchos de ustedes se pueden reír, pero Netflix empezó porque él decía, está mal que una empresa gane más plata por multarme, por no devolverle sus películas, que era Blockbuster, que por el servicio que me brinda. Y desde ahí se puso la empresa y perdió plata durante 5 años, siempre en números rojos, pero se mantuvo porque tenía un propósito. Y ese es el problema del ecuatoriano. ¿Por qué no pasamos los 3 primeros años de emprendimiento? Porque no tenemos propósito. Pues entonces, en el momento que no hay plata, la gente se desmotiva. La gente dice, no, yo no sirvo para esto. Y dejan el negocio tirado y quedan debiéndole a ni sé cuántos proveedores y afectan otros negocios también, porque no había propósito. Netflix aguantó 5 años, casi 6, a pérdida, hasta que finalmente el DVD bajó de precio, los CDs se hicieron accesibles y empezó pues obviamente a multiplicar sus ingresos. Y luego cuando empezó a hacer streaming se asustó y dijo, bueno, voy a pedirle a Blockbuster que me compre. Y Blockbuster dijo, no quiero, ¿para qué te voy a comprar? Blockbuster fue la persona que desafió la segunda ley del emprendimiento exitoso. La primera es tener un propósito. Si no tienes un propósito, cuando te esté yendo mal, vas a tirar la toalla. El segundo es aprende a adaptarte a los tiempos, porque la adaptabilidad depende de la supervivencia. Si no te adaptas, eventualmente vas a quebrar. Blockbuster no se adaptó, no quiso comprar a Netflix y eso trajo una serie de problemáticas mayores. En este momento, les voy a decir algo, un pequeño regalo que les tenemos, FGR Consulting y IMG Consulting, es ese código que está ahí, que es Emprende 2020, para todos aquellos emprendimientos que quieran ir formalizando su propuesta de valor, hacer realmente un trabajo sobre su propuesta de valor con la matriz del Product Market Fit y el modelo de Canvas y el modelo de Ansoff, que ya los vamos a ver brevemente. Van a poder acceder a esto con un mega descuento de casi el 35% en el código Emprende. Al final les vamos a pasar un link, ustedes van a poder acceder a este link, pues, y los que deseen podrán tener una asesoría uno a uno, ¿ok? ¿Cómo nosotros nos tenemos que adaptar? ¿Cómo podríamos de alguna manera juntar esto que les acabo de decir, del Product Market Fit, el producto que cabe en el mercado, y al mismo tiempo la propuesta de valor que estamos haciendo, se encuentra de algún modo en este modelo que se llama el modelo Canvas? Voy a explicarlo brevemente porque quiero que quede sumamente claro como idea general, y si ustedes lo quieren hacer, lo puedan hacer en su casa. Esto aquí se resuelve, y ustedes pueden meterse en Google y poner tranquilamente este cuadro de modelo de Canvas y les va a salir el cuadro vacío justamente para que ustedes lo llenen. Se llena en el orden en el que están los números. Entonces, el primero es entender cuáles son los 3 problemas, pero 3 máximo, que tú resuelves o que tu producto resuelve. Puede ser 1, puede ser 2. Lo ideal es que sea entre 2 y 3. ¿Qué problemas resuelve tu producto? Ya, la escasez de gastronomía. Voy a seguir con el ejemplo del restaurante griego. La escasez lúdica de espacios para diversión en una ciudad, ¿no? Yo vivo escuchando a la gente que dice, no hay nada que hacer en Guayaquil, no hay nada que hacer en Guayaquil. Ok, bueno, podría solucionarlo también, ¿no? El problema 3, comida, voy a inventarme, ¿no? Comida gourmet a precios accesibles, o comida internacional a precios accesibles, ¿no? Porque acá las comidas que son internacionales son extremadamente caras. Listo, hay 3 problemas que tú estás solucionando. Nos vamos ahora hacia el número 2. ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuáles son mis buyer persona? ¿Cuál es mi nicho de mercado? ¿No? ¿Es cualquiera? ¿Son los jóvenes? ¿Son los que tienen los que tienen de 25 a 35 años? Tengo que establecerlo. Si yo no tengo claro quiénes son mis clientes, cuando yo quiera hacer marketing digital y quiera venderles a través de redes sociales, no voy a poder poner específicamente el rango. Una vez que yo los tengo definidos, me voy al punto número 3. ¿Cuál es la propuesta única de valor que estoy haciendo, que estoy ofreciendo, que no existe en el mercado? Bueno, en este caso yo estoy ofreciendo comida griega, que acá en el mercado no hay. Había hace mucho tiempo, ya no hay. ¿Ya? Comida griega que incluye tantas cosas nuevas que a la gente le gusta, me invento el cordero, por ejemplo, comida de mar, etc. Luego del punto número 3, yo me tengo que ir al número 4.
¿Cómo lo voy a ofrecer? ¿Cuál es la solución y cuáles son las 3 características de esa solución? Ok, un restaurante ubicado en tal lugar con una arquitectura griega. Listo, ahí está, ¿no? O sea, pero de alguna manera lo describes, ¿ya? Porque si la solución es, voy a enviar a domicilio la comida, también es una solución, pero tengo que describirla cómo va a ser, ¿no? ¿Sabes qué? La voy a vender por globo y la voy a cocinar en mi casa y la voy a enviar. Hoy, aunque suene muy feo, pero es gracias a la pandemia, eso es posible. Y pueden ser tus 3 soluciones y no hay ningún problema, pero hay que escribirlas para tenerlas claras, ¿ok? Entonces tú escribes las 3 soluciones o formas en las que tú vas a solucionar esos 3 problemas que acabamos de hablar acá, ¿no? Luego del 4 vamos al 5, que tiene que ver cómo voy a llegar a los consumidores. Si es digital, tengo que llegar de modo digital. Pues llego a través de Globo, llego a través de Uber Eats, llego a través de Instagram, llego a través de Facebook. Por eso es importante saber quiénes son mis clientes, porque si mis clientes son personas de 50 años para arriba, probablemente con Instagram no vas a llegar. Quizás llegas con Facebook, quizás llegas con Globo porque ya lo aprendieron a utilizar. Quizás tienes que sacar un spot en la radio, no lo sé. Quizás tienes que hacer cadenas de WhatsApp. Son personas que pasan más en WhatsApp que en Facebook. Si no tienes claro tus clientes acá, cuando hagas tus canales de distribución, tampoco los vas a tener claros. Una vez que tú tienes claro cuál es el canal a través del cual tú llegas a tus clientes, ahora sí, vale la pena que revisemos cómo es que yo gano dinero. Ok, ¿y cuánto voy a ganar? Entonces yo tengo que ver a cuánto voy a vender esta comida, más o menos, para que la gente me compre. Ustedes dirán, pero primero tengo que ver los costos. Sí y no, porque estamos estudiando el mercado. Y esto se divide en 2 mitades. La mitad de acá, de alguna manera, estudia el mercado y la mitad de acá es la que desarrolla la arquitectura del producto. Entonces, en el mercado, ¿cuánto cuesta la comida internacional? Pues un plato te cuesta $20. Listo, si yo quiero solucionar el tema de comida internacional económica, pues no puede valer $20. Tengo que venderlo 15 máximo y para abajo. Estoy nuevamente elucubrando, pero quiero que entiendan el modelo para que lo puedan aplicar y puedan hacer un canvas bien hecho. ¿Cuánto, de alguna manera, yo voy a vender, en cuanto yo debería tener un margen de ganancia sobre eso para yo realmente decir que esto es un negocio? Pues no, que el margen de ganancia esté entre un 20, un 30, un 40%, dependiendo de, ¿no? Porque si vamos a meter a cocinar medio borrego por 36 horas a fuego lento, y eso me va a dejar un margen muy, muy pequeño, es mucho trabajo para el management. Entonces tengo que definir cuál es el margen con el cual yo voy a ganar y cuánto espero vender. Voy a tener un local y ese local va a tener una capacidad de recibir gente. Si voy a vender a través de Globo, cuánto yo estoy en capacidad de producir, etcétera, etcétera, ¿no? Hago ese modelo. Una vez que yo tengo claro eso es lo que tengo que lograr para yo poder generar. Tengo que lograr vender a $15 100 platos de cordero, teniendo un margen de utilidad del 35%. Una vez que lo tengo claro, ahora sí me voy a los costos. Vamos a revisar cuánto me cuesta tal cosa, cuánto me cuesta el alquiler, cuánto me cuesta la plataforma, cuánto se me lleva Globo, cuánto se me lleva Uber Eats, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta aquí si es que este modelo de utilidad funciona o no funciona. ¿Ya? Aquí, cuando tú haces esto es cuando te das cuenta si el negocio tiene futuro o no tiene futuro. Hay mucha gente que de verdad hace un balance normal en Excel, sencillo, y lo vendo en tanto, me queda tanto. Esto aquí ha sido pensado para que tú te des cuenta paso a paso si tu producto responde o no responde al mercado. Si funciona y pasas la estructura de costos, ahora sí te vas al punto número 8. Para yo poder generar esto que yo dije en el punto 6, ¿cuáles son las 3 cosas que tengo que hacer? Tengo que hacer primero un testeo con mi grupo más cercano. Luego tengo que empezar a vendérselo. Si ellos lo quieren comer, significa que voy por buen camino. Entonces hago una inversión pequeña, voy aumentando poco a poco y así sucesivamente. Yo voy a tener que medir de 3 a 5 cosas clave que tengo que hacer en orden cronológico para poder ejecutarlo. Si no paso la segunda, pues me doy cuenta que el negocio no funciona, pues me habré tomado el tiempo en hacer esto y nada más.
Y de ahí sí nos vamos al punto número 9, que es lo más interesante, que son los aliados estratégicos. ¿Cuál va a ser la ventaja, la desventaja competitiva que tú vas a tener? Eso que le llaman que es aquello que es sumamente complicado de conseguir. Claro, tu primo estudió comida griega en Grecia, en el Mediterráneo. Chévere. Vas a firmar un acuerdo con él de que va a trabajar contigo o le vas a dar un porcentaje de acciones y te alías con él. Entonces, al final tú me dices, ¿sabes qué? Nadie me puede copiar esto porque resulta que él es una de las 3 personas que sabe comida mediterránea griega y los otros 2 están en Quito. ¿Ya? Él es el único acá en Guayaquil. Entonces tú tienes una desventaja competitiva que no cualquier restaurante puede copiar fácilmente. No así le pasó al Capi cuando era una carreta, se puso la carreta, vendía las hamburguesas y al frente se le puso otra carreta que vendía también hamburguesas. Claro, no era de la misma calidad, pero se le llevaba a un mercado cuando encontrabas una fila muy larga para comprar una hamburguesa. Entonces, una vez que le atines a esto y ya lo tengas hecho y tú veas que es un negocio corriente, mucha gente se aloca y empieza de alguna manera a generar mayores ingresos y quiere de algún modo avanzar. Para poder avanzar tienes que hacerlo de manera ordenada. La matriz de Ansoff es una forma en la que tú vas creando valor. Es decir, primero entras en el mercado, productos y servicios para mercados existentes, luego desarrollas productos nuevos para mercados existentes, luego desarrollas mercados, ¿ya? Es decir, productos existentes en mercados que no existen, abres una sucursal y finalmente diversificas. Es decir, creas productos nuevos para mercados nuevos. ¿Ok? Eso de alguna manera se logra poco a poco, en general, cuando nosotros aprendemos a ver las cosas de manera diferente. ¿Ok? Lo que necesitamos es pensar un poco distinto a cómo hemos venido pensando hasta ahora. Muy bien, chicos, eso sería todo. Yo les agradezco el espacio. ¿Qué les ha parecido? Vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por tu exposición súper valiosa. Vamos a abrir un pequeño espacio para quienes tengan alguna pregunta, algo que le quieran consultar directamente a Miguel Ángel, algún consejo. Son momentos de bastante importancia para los emprendedores. Aprovechar este tecnicismo y, y pues empezar a darle forma a nuestros sueños, ¿no? Alguien que se anime a hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda. Sí, cualquier cosa que quieran preguntar, chicos, recuerden que igual van a tener ustedes su cupón Emprende 2020, que lo pueden ejecutar en un link que les vamos a dejar en el chat para que ustedes lo puedan revisar. Aquellas personas que necesiten hacer estos ejercicios del lienzo de Canvas o ver la posibilidad de expansión de negocio en la matriz de Ansoff, pues bien pueden acceder a una mentoría 1 a 1. ¿Ok? Si por ahí se Sí. quieren juntar 2 o 3, lo pueden hacer también. Miguel Ángel, una consulta. Claro. La matriz de Canvas, ¿de qué fuente la sacas? Digamos, porque hay algunas, y veo que está un poco diferente a la que yo he visto en algún otro momento. Sí, hay una empresa que actualizó un poco esto para negocios de mayor valor. Se llama, espera un momento, 3 Seconds, es una empresa en Estados Unidos que se llama 3-Day Startup. 3-Day Startup, si quieres te lo dejo escrito aquí. 3-Day Startup. Yo recibí un taller justamente sobre emprendimiento con ellos en el año 2018-2019 y ellos decían efectivamente que ya para los modelos de negocios actual de la revolución industrial 4.0, que es el Internet de las cosas propiamente, es mucho más interesante hablar de esa propuesta de desventaja, por ejemplo, que estaba en el último punto, que solamente aliados estratégicos, y bueno, algunas otras cosas como las métricas que de alguna manera permitían seguir en el cronograma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Una de las cosas que mencionaba Miguel Ángel también, y que se lo ve en el Canvas Model, es
pensar no solamente en el producto, sino en la estructura, ¿sí? Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, siempre menciona el ejemplo de McDonald's. Cualquier persona puede ser una hamburguesa más rica que McDonald's, pero eso no significa que va a tener más éxito. Entonces, no solamente es un asunto de pensar en el producto, sino en todo el andamiaje que soporta el producto, el proceso, los costos, la promoción, etcétera. Entonces, es súper importante que el emprendedor no solamente piense qué va a vender o qué servicio va a brindar, sino empezar a pensar en cómo ese servicio o ese producto da sostenibilidad a todo un sistema. Así que bien. Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra duda que se anime a preguntar? A ver, Jesús escribe, quiero brindar un servicio de salud. ¿Cómo iniciar? Si te refieres a un servicio de salud médica, quieres ofrecer, tú eres un médico y quieres ofrecer tus servicios de salud, es importantísimo primero crear tu propia tribu. Y eso lo haces con personas cercanas. Conozco 2 médicos que tienen su propio consultorio. Necesariamente es importante tener un lugar donde recibirlos. Creo que es lo primordial. Y segundo, empezar a crear un gremio. Lamentablemente, en un servicio tan personalizado como el de salud, que no se puede digitalizar, es necesario siempre empezar con un voto de confianza. Pero un detalle que te dejo pues para que lo analices es, piensa al revés. ¿Qué cosa es lo que una persona no encuentra en una clínica normal y que tú le puedas dar? Porque en el consultorio de un amigo mío, eso se reduce a algo tan sencillo como yo siempre me sé tu nombre y tu apellido. Entonces, ese médico es completamente distinto, porque los médicos no saben tu nombre y apellido. Tu nombre y apellido lo sabe la recepcionista del médico. Y ese es su valor diferencial, es el único valor diferencial, pero ese es el valor diferencial que hace que a esta persona le visiten 50 pacientes por día. Bueno, en un día ajetreado, en un día suave, pues tendrá 15, pero siempre tiene pacientes. Y la gente va con una confianza, doctora, ayúdame, lo que pasa es que me duele. Claro, él ha creado una personalización de la marca que lamentablemente no se puede publicitar de ningún modo. Entonces no hay forma de que yo te diga, lo podrías mercadear así. Él empezó en un momento con poca gente. Y la poca gente con la que comenzó era gente con la que solo él sabía sus nombres y sus apellidos. Y fue creciendo y hoy es lo que es, ¿no? Pero siempre piensa en eso. ¿Qué cosa es lo que la gente no recibe en una clínica tradicional, en un hospital tradicional, que sí podría recibir contigo y que tú fácilmente podrías implementar con un poquito más de foco, ¿no? Y si esto queda de alguna manera esclarecido, pues yo creo que empezarías con el pie derecho, ¿no? Pero sí es necesario, evidentemente, una inversión inicial en un local, en un espacio físico que obviamente permita que tú recibas a tu gente, ¿no? Conozco eventualmente también que hay espacios donde te arriendan los consultorios, de manera que no tienes que invertir en tu consultorio o no tienes que pagar en un arriendo recurrentemente, sino que lo va alquilando conforme va aumentando la demanda de los doctores. Eso es importante, el apalancamiento en socios estratégicos que también está en el modelo Canvas, por ejemplo. Hay algunas clínicas que disponen de eso, ¿no? Como también administrativamente hay los espacios de coworking, que son empresas o emprendedores que no tienen para pagar un alquiler, pero que se juntan y tienen un buen espacio, un bonito espacio para unirse y tener su oficina, ¿no? Bien, Jesús, nos deja saber si respondimos tus inquietudes. Sí, sí, ahí nos respondió que sí. Casey nos pregunta, tengo un emprendimiento que trata de guantanes de distintos tipos rellenos, y solo me manejo con delivery. ¿Algún consejo, sugerencia? Bueno, primero, cuando es una experiencia tan sensorial,
lo más importante es la recomendación boca a boca, ¿no? Creo que difícilmente haya otra parecida, ¿no? Cuando algo es sensorial, necesariamente tiene que haber un boca a boca. O sea, cuando yo pruebo una comida muy buena, no hay forma de que tú puedas, de algún modo, marketear eso más allá de cómo se ve, ¿no? Y como hemos visto en algunos videos de bloopers, a veces como se ve no es ni siquiera comida, sino que le ponen otras cosas como goma, plastilina, etcétera, etcétera. Entonces, primero, las imágenes son importantes. La comida entra por los ojos, dicen, así que tiene que tener una buena presentación. Segundo, el pack de entrega hace que la gente le dé mayor valor a esto. Un emprendimiento de comidas, por ejemplo, de pancakes, en vez de enviarte los pancakes en la típica tarrina de espumafón, te venden el pancake en una cajita de cartón tipo pizza. Eso le da un realce completamente distinto. Eso es agregar valor a la marca. Entonces te recomendaría que te enfoques mucho en, primero, las imágenes que subes. La línea gráfica que utilizas, si lo utilizas solamente con delivery, es importante que vendas una imagen impecable y elegante de tu producto. Y segundo, el empaquetado. El empaquetado vale muchísimo a la hora de emprender. Y de ahí, pues obviamente, aliados estratégicos. Los deliveries espero que no los estés haciendo sola. Si lo haces con Globo, que el margen de error digamos, de utilidad te dé. Si lo haces con Uber Eats también. Otra cosa muy importante es que hagas que la gente suba su experiencia. Entonces, ofrece 2x1, por ejemplo, a las personas que suban una historia, ¿no? Por sorteo. Entonces, tienes a toda la gente en redes sociales subiendo historias sobre tus guantanes rellenos, ¿no? Cómprate tu favorito, sube tu historia y cuéntale a los demás qué tal. Son estrategias que de alguna manera te pueden servir, porque los guantanes, a mí me encantan los guantanes, pero si tú los tienes de distintos rellenos, yo nunca había escuchado eso, más allá del camarón y de la carne. Entonces, tiene un valor diferencial en el mercado. Lo que te diría es, hazlo diferente, no subas la típica foto que cualquiera subiría si tiene un negocio de comidas, haz cuestiones que interactúen con tu público para que a través de una historia tú puedas expresar la experiencia de tu mercado ya satisfecho, ¿no? Eso sería términos generales, ¿no? Aparte que hay un tema importante que no lo vimos aquí, pero lo vamos a ver en el siguiente webinar, que es cómo funciona la matriz de difusión de la innovación. Es decir, yo empiezo un nuevo producto que va a calzar en el mercado. Sí, pero tu producto general no lo va a comprar todo el mundo, porque nadie lo conoce. Lo va a comprar probablemente un 2% de toda la gente. A eso se les llaman los risk takers, los tomadores de riesgo. Ellos van a comprar tu guantán relleno de algo distinto que nunca habían probado. Esa gente tiene que comunicarlo y va a convencer tampoco a todo el mundo, va a convencer a los seguidores de los tomadores de riesgo, que son aproximadamente un 10-13% de la población. Y estos son los que con el boca a boca te consiguen el 70% del mercado. Toma tiempo, puede tomarte 2 meses, como puede tomarte 5, dependiendo de la acogida en redes, pero tienes que captar a esos dos. Y esos tomadores de decisiones tienen ciertas características. Son extrovertidos, hablan muy bien, les encanta recomendar cosas. Entonces, si los haces participar de las redes sociales, pues vas a tener una excelente acogida. Me atrevería a sugerir, Casey, que nos pases tu contacto. Si tú me mencionas el tema de los guantanes, ahorita comienza a darme un poquito de hambre, así que siéntete en la libertad de darnos también tu contacto. Sí, ¿dónde seguirte en las redes sociales? ¿No? Seguirte en las redes sociales, correcto. Además que es importante mencionar que la idea también es ir armando una comunidad. El emprendedor tiene que saber asociarse y por qué no aprovechar este tipo de espacios. En este momento tienes un grupo de asistentes en este webinar en vivo, pero la cantidad de gente que se ha inscrito es importante. Entonces vamos a dejar este webinar grabado, así que sería interesante que ustedes nos compartan sus emprendimientos. Repito, una cosa súper positiva es empezar a armar comunidades de apoyo, inclusive podemos dar sugerencias
y obviamente 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una. Así que, Casey, siéntete en toda la libertad de compartirnos tu emprendimiento, así mismo con todos. Así que bueno, ahí Ahí está. está Guantán de Guantán Guan. de Guan. Está súper En este original. momento te sigo, Casey. Guantán de Guan. Y hay un subguión. Sí. A Está muy ver, chévere, muy chévere. Guantán de Guan. Ahí está, Guantán de Guan, efectivamente, Sí, ya está. muy bien. ¿Alguien más que se anime a hacer alguna pregunta? Bien, voy a Realmente ha sido copiarles, como se ha un estado gusto. escribiendo en el chat, voy a copiarles a todos nuevamente el link donde ustedes, para quienes gusten, ¿no? Eh, pueden acceder a eso para una asesoría one-to-one y con el cupón que les mencionó Miguel Ángel, se lo voy a escribir también, Emprende 2020. es un código con el que pueden acceder a un descuento importante. Así que siéntanse en total libertad. Esto es un mundo, ni siquiera hemos topado, Miguel Ángel, la parte financiera, que es una de las cosas que queremos topar en nuestro próximo webinar también. Es decir, Correcto. alguna vez un amigo, muy amigo mío, me dijo, oye, ¿a cuánto puedo vender este producto si lo estoy consiguiendo, me voy a inventar, a $10? Bueno, la pregunta es, ¿a cuánto lo está vendiendo el mercado? Si el mercado lo está vendiendo a 20, véndelo a 19, véndelo a 18, de tal manera que tengas una ventaja. Pero no porque lo consigues a 10 tienes que venderlo a 12 cuando el mercado está pagando 19 o 20. Entonces son pequeñas cosas, pequeños detalles que son importantes considerar. ¿Cómo sé a cuánto debo vender si no tengo idea de cómo costear mis productos? Es un mundo, es un mundo. Así que siéntanse en la libertad de acceder a estas consultorías one-to-one, porque la idea es brindar y dotar de todas las herramientas posibles ya puestas en práctica para sus emprendimientos. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, adelante. Muy bien. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo tu presencia. Ha sido un webinar súper interesante, súper práctico, con casos de éxito, qué hacer, qué no hacer, y los tecnicismos en los que deberíamos irnos involucrando un poquito más para que nuestros emprendimientos, siendo de las ciudades más emprendedoras del mundo, podamos ser los que más sostenibles seamos con nuestros emprendimientos. Así que no me queda más que agradecerte, Miguel Ángel, y agradecerles a todos por su presencia. Tenemos grabada este webinar, así que lo vamos a subir en YouTube pronto. Espero que entre hoy y mañana lo tengamos subido para quienes no hayan podido eh, entrar en vivo. Muchas gracias, pasen bien. Gracias por asistir. Listo, muchas gracias Ignacio, gracias a todos, que tengan una excelente noche y no se olviden inscribirse allí y estar pendientes para el siguiente webinar. Gracias, gracias Diana. Chao, chao. Chao.